Bueno, bienvenidos una vez más al podcast La Universidad que no conocías. Hoy nos acompaña Andrés Colombo. Él es licenciado en Psicología de la carrera de la Universidad del Salvador. Y bueno, se dedica un poco a las neurociencias y a la clínica, ¿es así? Sí. Así que, bueno, nada, es un placer para tener otra vez más un profesional de la salud. Y hoy le vamos a hacer un par de preguntas que nos interesan. Estaría bueno que Andy arranque un poco contando quién es, su formación, cómo lo llevó al interés por las neurociencias. Bueno, ¿cómo andás, Rama? ¿Todo bien? Bueno, sí, soy psicólogo, hice una maestría en neuropsicología, que es a lo que me dedico. Bueno, pasé por un par de carreras hasta que realmente encontré mi vocación, cosa que, bueno, en su momento fue difícil. Dejar una carrera, con todo lo que eso implica, ¿no? Todo lo que uno va haciendo y la frustración o los miedos, las inseguridades de dejar, cambiar, pero bueno, fue muy positivo. Había arrancado con derecho, después hice marketing, hasta que me metí en psicología, una carrera que me encantó, me sumó muchísimo como persona, fue como muy nutritivo. Y después, nada, una vez que te recibís, mientras uno está haciendo la carrera, siempre ya como que se va adelantando, ¿no? Dice, bueno, me recibo y empiezo a trabajar. Y no es para desanimar, pero la realidad es que cuando uno se recibe está como todavía Muy fresco. muy fresco, ¿no? Y entonces era lo que uno escuchaba, que sí tenés que hacer o prácticas o una especialización, una formación, y es lo mejor que uno puede hacer. Sería eh, muy arriesgado y no lo recomiendo, no me parece piola, recibirte y ya arrancar a trabajar, Arrancar a trabajar, claro. sin por lo menos haber hecho unas prácticas con alguien con experiencia y ir viendo cómo se labura, qué sé yo. Sí, sí, sí. Bueno, la otra vez, el viernes pasado, entrevistamos a un psicólogo que tiene creo que 26 años. Se recibió hace 2 años, por ejemplo. Ujú. Y él nos contó que, por ahí si tendría que dar un consejo a alguien que se está recibiendo, es que se meta primero en un equipo de trabajo. Claro. No que entre ya como independiente, Mm, porque le falta mucha experiencia. sí. Por más que haya sido bueno en la facultad, digamos, académicamente, trabajar con una persona es muy distinto que trabajar con un libro. Tal cual, porque, a ver, a lo largo de la carrera uno siempre va estudiando y, qué sé yo, imaginando posibles escenarios y cosas que uno por ahí haría o intervenciones que diría, pero la realidad es que después la clínica es completamente diferente, y se aleja, no es que te digo que es un mundo diferente de lo que uno ve en los libros, pero se aleja mucho, y en ese momento estás solo, ¿no? Si no trabajas con un equipo. Yo tuve la suerte de, bueno, retomando con el tema de la formación, una vez que me recibí de psicólogo, me fui para Barcelona, a hacer una maestría en neuropsicología, y ahí venía lo de la suerte de trabajar en un equipo. Hice prácticas en dos hospitales de allá, Ah, y fue brillante. Al principio puede resultar un poco incómodo porque estás de oyente trabajando al lado en este caso era doctora en psicología y neuropsicóloga, pero es lo mejor. Y no, hoy en día, ya con el diario del lunes, no consigo la idea de largarse a trabajar, a ejercer, sin estar de sí, sí, practicante, sí. de oyente. Sin nadie que te lleve la cuenta también, digamos. Porque vas a hacer, errores vas a hacer y supongo que habrás hecho un montón, pero alguien que te los vea. que Porque te vos los... haces algo trabajando con una persona que está en una situación vulnerable generalmente, y vos haces un error, pero no sabés si es un error o no, porque no te lo dice alguien que te está mirando literalmente o no. Está perfecto lo que dijiste, esto de una persona tan vulnerable, y a su vez, eh, que ellos, el paciente te ubica en un lugar de sabiduría, o sea, como que vos tenés
toda la sabiduría y todas las herramientas para resolverle los problemas. Y, o sea, y estás trabajando con una persona, no es que, qué sé yo, estás trabajando, qué sé yo, de carpintero sin desmerecer, Claro. Pero que el error no podría llegar a ser, qué sé yo, si te confundís con, no sé, con una mesa, arreglando una mesa, no es lo mismo quizás que pifiarla con una persona, pues las consecuencias Son más graves, hay una acción, digamos, mucho más fuerte ahí, claro. mm, eh, algo tan tonto quizás como responder levantando las cejas a un comentario, Claro. ¿no? Algo, por ejemplo, vos me decís, qué sé yo, supongamos, corté con mi novia yo. Y no te dije absolutamente nada, pero quizás que eso a vos te disparó muchísimas cosas y cuando te vas, che, ¿por qué habrá? Y ahí arrancás, ¿por qué habrá levantado las cejas? ¿Qué le habrá resonado a mi psicólogo que, ¿no? Claro. Entonces, que es una No, tontería. pero es verdad, ¿eh? Y yo la otra vez, con el psicólogo pasado, el viernes pasado, Ujú. hablamos sobre esto justamente, cómo te condiciona todo lo que te hace el terapeuta, las miradas que te da, las preguntas. Y bueno, también por eso en el psicoanálisis un poco existe el divano, ¿no? También vos le hablás al techo, por así decirlo, y no tenés ningún espejo de alguien que te está mirando, pero vos, digamos, arrancaste como neuropsicólogo trabajando en INECO, Ujú. y ahora estás haciendo clínica independiente. Sí. Cuando trabaja el neuropsicólogo, digamos, porque hay mucha gente que no entiende qué es un neuropsicólogo, ¿es lo mismo que un neurólogo, que un médico? ¿En qué se diferencian? Y digamos, cuando el neuropsicólogo trata con un paciente, ¿cómo lo hace? ¿Más parecido así como estamos nosotros? ¿En un diván? O sea, ¿cómo ¿Cómo es que funciona se eso? trabaja? Bien, ahí cuando por ahí charlo con el primer acercamiento con familiares y demás, o los mismos pacientes que no tienen idea de qué se trata la profesión, porque si bien desde qué sé yo, hace 20 años como que empezó a tener un peso muy importante, también hay mucho desconocimiento. De hecho, yo me tuve que ir a formar afuera porque acá en Argentina todavía no existía la maestría o las especializaciones en neuropsicología. Mira. Entonces, cuando me preguntan de qué se trata, yo el ejemplo por ahí que me queda más cómodo para que se pueda entender es como un personal trainer, pero del cerebro, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja y se entrenan las funciones cognitivas. ¿Y qué son las funciones cognitivas? Son procesos mentales superiores, como puede llegar a ser la memoria, la atención, el lenguaje, la visuopercepción, visuoconstrucción, las funciones ejecutivas. Y todo eso, o sea, se va trabajando y estimulando. ¿Y de qué forma? A través de ejercicios, ¿no? Eh, y hay una diferencia que parece semántica, pero en realidad no. O sea, de decir, es lo mismo rehabilitación que estimulación, no es lo mismo. La rehabilitación es algo que sufrió un daño y que existe la posibilidad de volver a Un llevarlo estado normal, al digamos. estado normal, ¿no? Que eh, es algo que sí se hace desde la neuropsicología, pero por lo general la población con la que laburamos es población con la que tenemos que hacer estimulación, que ya está en procesos neurodegenerativos, Ok. como puede Pacientes llegar. con Alzheimer, esas cosas. Claro, claro, ¿no? Claro. Que sabés que es algo irreversible, que es algo que es hasta el momento irreversible. Ojalá que en breve se pueda llegar a ver algo que o lo frene o que pueda llegar a volver para atrás. Soy optimista con los avances de la tecnología y de la ciencia que en un futuro, esperemos que sea lo más pronto posible, pueda llegar a resolverse. Pero bueno, lo que decía es esto, que nos dedicamos a la estimulación y la estimulación es tratar de, volviendo a la metáfora del gimnasio y del Sí. personal trainer, es mantener el órgano, Entrenado. ¿no? Entrenado para que o sea la demencia o la patología que tenga
progrese, o sea, lo más despacito posible, ¿no? Que el deterioro sea qué sé yo, tarde lo más posible en manifestarse o en evolucionar. Sí, por lo menos para que el paciente, digamos, sea lo más ameno, lo menos, digamos, pesado para sus familiares también, supongo, para que una persona que tiene Alzheimer no la manden directo, no sé, a un geriátrico, por así decirlo, y que lo hagamos más lento, más digerible todo el proceso, ¿no? Es que eso es importantísimo y es algo que también me gusta dejarlo en claro con los pacientes y sobre todo con sus familiares, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Y entonces ya cuando de repente recibís la etiqueta del diagnóstico, genera mucha alarma por, qué sé yo, te digo Alzheimer, y uno ya sabe que viene aparejado con problemas de memoria, con dependencia, eh, y entonces ya por ahí es algo muy fuerte para el que lo recibe como para todo el entorno, Mm. ¿no? Y entonces algo que me gusta dejar en claro, ¿no? Que la independencia sí es algo que se puede llegar a perder, ¿no? Uno puede llegar a ser dependiente para que lo asistan motrizmente y lo lleven, qué sé Claro. yo, al baño, lo lleven de un lado para el otro, pero la autonomía, no, la capacidad, la posibilidad de decir quiero o no quiero es algo que uno como profesional, por lo menos yo apunto a tratar de preservárselo lo más que pueda a los pacientes, siempre que claro, ¿no? Teniendo en cuenta que no corra peligro Mm. ni el paciente, ni tercero, ni ninguna persona, qué sé yo. Claro, eso es lo que trabaja últimamente la bioética, digamos, que siempre fue como esa medicina más parental, diciendo, bueno, vamos a inducir al paciente a que se muera, digamos, que se muera tranquilo, Mm. y ahora es, no, vamos a ponerlo en coma, digamos, como que hay un diálogo, ¿no? Entre lo que es por ahí la familia, los profesionales, no sé, ¿qué será así? Eh, es que es como, me parece a mí que es muy importante ser claros, no ser claros, eh, estar seguros de lo que uno dice y transmite y no vender falsas expectativas, Mm. ¿no? Reconocer también las limitaciones que uno puede llegar a tener y saber de que nuestra especialidad eh, También está un poco en prueba y error todavía. que es un poco injusta, ¿no? Porque distinto es, por ejemplo, ser psicólogo deportivo, ¿no? Que vos quizás te dicen, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Y de repente ascienden a primera a un chico de, no sé, 18 años, pongámosle, que vos lo ves que tiene como muchos problemas conductuales, que lo expulsan en todos los partidos, que se pelea, ¿no? Y vos tenés un objetivo claro, ¿no? Y tenés un resultado claro también si trabajás bien con esto, o sea, ves que le bajan las cantidades de expulsiones, ves que el rendimiento de él puede llegar a ser mejor, bla, bla. Bueno, entonces digo que es un poco injusto lo nuestro porque el objetivo más grande al que uno puede apuntar con una enfermedad neurodegenerativa y que son progresivas, algunas, es que esto se mantenga estable, ¿no? Es el objetivo. No vas a ver que hay de acá a 6 meses que hay una mejoría. Entonces, una persona que por ahí tiene una enfermedad neurodegenerativa. Claro. ¿Mm? Tal cual, pero es como dijiste recién, trabajan con gente que ya tiene una patología inicial, digamos. No con la atención, la memoria, el lenguaje generalmente de personas normales, entre comillas. Mm, eh, O sea, ah, los que llegan al consultorio, los que llegan a la clínica, digamos. no, hasta ahí, porque también, por ejemplo, se trabaja mucho con chicos con déficit atencional. Ujú. Yo en su momento trabajé con chicos con problemas de adicción, ¿no? Ujú. Que vos lo ves que cognitivamente no tienen eh, algo que sea que vaya a evolucionar afectando directamente a las funciones cognitivas de una forma que no pueda llegar a ser reversible, ¿no? Entonces,
que se trabaja por ahí en adicciones, qué sé yo, control inhibitorio, ¿no? Tratar, o sea, son distintos procesos cognitivos que se van trabajando, pero justamente para evitar esto que está haciendo daño. O, por ejemplo, en los chicos con déficit atencional también se puede trabajar, y se trabaja, o también, qué sé yo, chicos con dislexia, ¿no? Que acá en Argentina está infradiagnosticado y no se toman medidas. Y yo en España vi cosas que vos decís, wow, es brillante, qué sé yo, por ejemplo, medidas que a los chicos que tienen diagnósticos con dislexia, eh, les hacen entrar 20 minutos antes del examen, ¿no? Porque, Mirá. porque tienen dificultades para procesar la información, para leer la información, entonces demoran muchísimo más. Lo que no quiere decir de que no sepan leer, de que no puedan resolver los problemas o lo que sea, sino que van invirtiendo algunas letras, entonces tienen que volver a la oración porque se dan cuenta de que la oración no tiene sentido porque han leído mal una palabra. Entonces, medidas como esas son brillantes, ¿entendés? Porque ponen a todos los chicos en la misma posición a la hora de evaluarlos. Imagínate un chico, que acá sucede, Sí. que tiene dislexia, ¿no? Dicen, no, su hijo, o que tiene déficit de atención, su hijo se porta mal en clase, su hijo se levanta todo el día del asiento y molesta a los compañeros. Entonces, a lo que voy es, desde la neuropsicología se puede trabajar también en la educación, se puede trabajar en el deporte. De hecho, River tiene, no recuerdo el nombre, pésimo, Sí. pero una mujer en neurociencias que trabaja Sí. con el equipo, es Psicólogo. brillante. Se puede trabajar en muchísimos ámbitos más allá de los que mencioné recién. Mm. Sí, el tema del déficit de atención es muy interesante. O sea, porque en los últimos, yo estaba leyendo hoy una nota de Infobae de la cantidad de ¿cómo se dice? Cuando dan medicamentos, Mm, la cantidad de medicamentos que recetaron por el tema del déficit de atención después de la pandemia. O sea, todas las drogas, bueno, en Estados Unidos es impresionante cómo mm, consumen eso, de Adderall, digamos, Ritalin, creo que es la otra. ujú, Em, ¿Qué opinas de eso? Si bien vos no sos médico, pero bueno, mm, estás íntimamente ligado con estos temas, el hecho de que tantos chicos ya tengan un diagnóstico por ahí precoz o por ahí no, ujú. de esto y que lleguen a la medicación como una alternativa. A ver, es como un tema muy controversial y depende también de la vereda donde estás parado, pero con el paso del tiempo, y me parece que el problema fue mío que Mm, llegué tarde a esto, es basarse en la evidencia científica corta, sí, ¿no? Porque en su momento cuando estudiaba psicología y veía esto de la sobremedicación en los chicos, yo me ponía desde esa vereda y decía, es un desastre cómo claro. medican a los chicos, que no le están dando tiempo para que se desarrollen, bla, 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 bla. Mm, Y más sumado a los efectos adversos que quizás puede llegar a tener la medicación, pero hay evidencia científica que muestra los beneficios de el tratamiento combinado de psicoterapia más la medicación, ¿no? mm. Pero como todo, o sea, las medicaciones en tal caso las tiene que recetar un psiquiatra. Claro, es que ahí viene el problema. El tema es que hoy hay tan fácil acceso a la medicación y existe la automedicación que sin duda, claro, hay evidencia científica de que funciona y que se lo dan en ciertos casos porque es necesario. Pero hoy con, no sé, con Telegram, por ejemplo, por Mm, decirte así, que por ahí, no sé, por ahí algunos médicos no están al tanto de que existen esas cosas, de cómo se consigue, por ejemplo, la marihuana, o sea, es el fácil acceso, o dónde se consume clonazepam, por ejemplo, yo he estado, no sé, en boliches donde chicos ya de 14 años toman clonazepam y los padres saben, ja, pero es un montón de casos, ¿entendés? Y después tienen un chequeo médico al año y donde vos ves, le sacás sangre, le tomas la presión arterial, todo y te da un espectro de una persona sana, pero mm. atrás de eso hay tanto acceso a tantas cosas que se te va de las manos el control. Eh, a ver, con el tema el déficit de atencional o déficit de atención,
que es algo que me pasó con una persona cercana que tenía un hijo o sea, las distintas visiones que tuve en cuanto a mi evolución académica. Ya te digo, cuando estaba estudiando psicología me hablaba que lo estaban medicando al hijo y me pareció tremendo, me pareció tremendo. Y después a la vuelta, y charlando también con profes y demás, hablaban sí de los beneficios y cómo respondían, y que hay evidencia científica muy fuerte de los beneficios que trae el tratamiento en conjunto, ¿no? El tratamiento farmacológico sumado a la psicoterapia. Sí, pues además, o sea, creo que claro, eso es un pilar, obviamente, el tema de la psicoterapia, si el chico tiene o no realmente déficit de atención, y después también el interés del nene, Mm, porque un nene de 8 o 9 años no hace la tarea, digamos, porque es difícil, porque no le interesa, porque mm. quiere jugar con los juguetes, jugar con el celular, jugar con la Play, o sea, todos fuimos nene y vos priorizás, digamos, lo que te interesa en el momento, no pensás metas a futuro, no tenés disciplina. Claro, y también entendamos que la atención es susceptible a muchísimas interferencias y a cuestiones que las afectan, ¿no? Primero lo que hablabas recién, de la motivación, ¿no? Si, qué sé yo, a vos te pongo a hacer una actividad que no te motive, lo más probable es que tu efectividad con el paso del tiempo Claro. decrezca, ¿no? Y empieces a tener errores y fallas y te equivoques. Ahora, si es una actividad que a vos realmente te motiva, el, la atención sostenida, ¿no? La vas a poder mantener durante más tiempo, durante periodos más prolongados. Entonces hablamos de la motivación, si la actividad motiva o no motiva. Hablamos del descanso, ¿no? Claro. Una persona que no descansa o que tiene pocas horas de sueño y demás, también presenta mayor cantidad de fallas atencionales, ¿no? O de dispersión. Eh, También a cuestiones internas y externas, ¿no? La atención de repente, estamos acá charlando y sentimos un ruido muy fuerte, nos vamos a distraer porque vamos a Claro. mirar a ver qué es lo que está pasando. Entonces eso vendría a ser externo. Pero ¿qué pasa si tenés ganas de ir al baño o estás con muchísima hambre o muchísima sed? Vas a estar esperando que se termine cuanto Claro. antes la entrevista para poder saciar las necesidades fisiológicas que tengas. Entonces, por eso es que digo, la atención es susceptible a muchísimas cuestiones, ¿no? También a lo anímico, ¿no? Un nene en el colegio que de repente los papás están en un proceso de separación, Claro. ¿no? Anímicamente capaz que el chico se está sintiendo muy mal, está viviendo todo esto. Y después, a la hora de estar en el colegio, le están enseñando matemáticas. Y el pibe está haciendo los ejercicios pensando que los viejos se van a separar y que papá va a vivir en un lado y mamá no, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es tal cual como decís. Y a mí me pasó, por ejemplo, ayer, ¿no? Mi mamá con sus hermanas tiene un colegio primario y un jardín. Y resulta que estaba necesitando un profesor de inglés, así, y yo fui de helper a ayudar, a dar una Ujú. mano. He ido un par de veces. Y ayer estuve cubriendo un grado, cuarto grado, mientras tomaban examen oral a esos chicos, se los llevaba una profesora, se llevaba de a dos, y iba y venía. Yo me quedaba esas 4 horas con ellos, digamos, cubriéndolos. Entonces primero nos dieron un par de fotocopias para que hagan los chicos, viste, así, todo en inglés, viste, no sé, un crossword que es para completar las palabras, viste, Mm, anotarlas. Palabras, digamos, de vocabulario inglés, viste, pero que no tiene ningún interés, digamos, intrínseco con el nene. Y pasó que los nenes lo hacían, pero digamos, por orden mía, diciendo, lo tienen que hacer, pues lo tienen que hacer, porque lo digo yo, punto y mm. aparte. Y lo hacían, viste, tardaban un montón de tiempo, se paraban y se iban, todos querían ir al baño en ese momento. Y en un momento, claro, me quedé sin fotocopias, porque ya se había acabado y más tiempo. Entonces empezamos a inventar cosas. Primero jugamos un horcado, viste, en inglés, de Ujú. palabras de la clase. Y después, como último recurso, les dije a todos que escriban en 10 renglones una historia o algo de que les interese a ellos. Brillante. Puede ser, no sé, el equipo de fútbol, algo que les pasó, otros hablaron de la mascota. Y en ese momento, en esos
digamos, 15 minutos que hicieron los 10 renglones, estaban todos callados, todos, mirá la historia que escribí, ¿entendés? Todos compartiéndosela entre todos. Y claro, fue porque estaban hablando algo de ellos que les interesaba. Claro, es que ahí volvemos, mirá, buenísimo, o sea, lo que te pasó y cómo lo resolviste. Buenísimo que se te hayan terminado las actividades. Fue increíble, fue un momento, viste, así, que decís, wow, no puedo creer. Buenísimo, y buenísima la salida que le buscaste, y vos fijate la diferencia, ¿no? Que es cuando vos imponés algo que no está adaptado a sus motivaciones, ¿no? Que es una fotocopia, cuando de repente al contrario es algo interno, que decís, bueno, escriban, ¿de qué? Bueno, no sé, del mundial, de lo que comiste anoche, de lo que te guste, de lo que tengas ganas, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes y se manifestaron como veníamos charlando, o sea, que pudieron quedarse más metidos en las actividades mejor. Y en relación, ponele a esto, que ya que tocamos el tema de atención, que es buenísimo, porque vos fijate cómo este tipo de cosas pueden escalar a cuestiones más complicadas, más complejas, que se ven. Por ejemplo, me ha pasado de amigos, amigas, qué sé yo, no sé, por ahí 30 y pico, 40 y pico de años me dicen, che, estoy preocupado. ¿Qué pasa? No, que no tengo memoria. Y siento como que me estoy demenciando porque no recuerdo nada, no recuerdo nada. Y nada, hay como, por ejemplo, para los problemas de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, está entre los 65 años, ¿no? Okay. Los primeras manifestaciones, lo que no quiere decir de que ya no venga, okay. ¿no? Y entonces el ejemplo que me gusta dar para que se pueda entender es que hay que diferenciar lo que son problemas de memoria de lo que son problemas atencionales, ¿no? Okay. Porque por ahí uno tiene problemas atencionales y eso los asocia con problemas de memoria. Entonces el ejemplo que doy es, supongamos que vos estás mirando una serie en Netflix y mientras estás mirando la serie, estás con el celu contestando mensajitos, chateando, bla, bla, bla. Termina la serie y te pregunto, che, Rama, ¿te acordás el vestido que usaba la protagonista en la fiesta? Uy, ahí te podés llegar a volver loco. Decís, me estoy demenciando, no recuerdo nada. No, entonces, ¿qué es a lo que voy? ¿Por qué me viene bien este ejemplo? Un problema de atención. Porque es un problema de atención. En momentos donde tu atención tiene que estar puesta para incorporar la información, no tiene que estar la atención disponible para que entre la información y la asimiles para después poder recordarla, tu atención está puesta en otro lado. Entonces, ¿qué son? ¿Problemas de memoria o problemas atencionales? ¿No? Entonces, esto, que parece una tontería, no sabés lo tranquilizador que es. Claro. Se puede entrenar, digamos, puedes ir mejorándolo. Y la atención... No es que estás condenado porque tienes un problema ya fuerte. Y la atención primero que es una función que atraviesa a todas las funciones, ¿no? Porque supongamos que tenés problemas atencionales, te va a afectar en todos los dominios, ¿no? Te va a afectar en las funciones ejecutivas, te va a afectar en la memoria, te va a afectar en el lenguaje, te va a afectar en todo. Y es una de las funciones que entrenándolas también, por añadidura, mejora todas las... Porque, por ejemplo, esto que decíamos, volviendo al ejemplo, ¿no? De problemas atencionales que terminan impactando, sí, en actividades de memoria, claro, ¿no? Porque yo no voy a recordar nada que no lo haya aprendido y no voy a aprender nada que no le haya prestado atención. No es como esos procesos. Claro. Entonces, ¿cómo se trabaja o cómo se puede llegar a estimular la atención? Bueno, muchísimas estrategias. Primero, bueno, con estimulación o rehabilitación cognitiva, ¿no? Con distintos ejercicios. Después, con mindfulness, con meditación, ¿no? Tratar de mantener el foco en una actividad mejora muchísimo. Hay... No podría decírtelo en... Claro, hay demasiadas, hay tantas que depende de cada uno, ¿no? También. Sí, o sea, no podría llegar a cuantificar la mejoría, ¿entendés? De la atención
acá charlando. Claro, no es que te digo, si haces mindfulness vas a mejorar tu atención, no necesariamente, pero sí generalmente es una herramienta para mejorarla, ¿o no? Sí, sí, sí. Y me quedé recién colgado, esto es decir, no te lo puedo cuantificar acá, porque después, o sea, el campo de la neuropsicología, que por ahí es el que más me apasiona a mí, es la evaluación. Todo lo que es la evaluación neurocognitiva de las funciones neuropsicológicas. Y eso se hace a través de pruebas, ¿no? Vos, qué sé yo, tenés pruebas para el lenguaje, pruebas para la memoria, pruebas para la atención, y todo, que están pruebas estandarizadas, y vos a partir de eso ya te dan distintos valores, ¿no? Que supongamos que están en una media de 0 y con desvíos de 1,5 y menos 1,5. Por encima es un rendimiento superior de la media y por debajo es deficitario, ¿no? Claro. Entonces, a partir de esos valores, vos después, al hacer una reevaluación, se recomienda a los 6 meses, podés ver si la intervención fue eficaz, si le funcionó, si hubo una mejoría o no. Claro, si el entrenamiento que le hicieron funcionó en esos 6 meses, o si no ya hay como un problema más orgánico, otra cosa, o no. En cuanto a la atención, ¿me decís? Sí, a todo, atención, memoria. Es relativo, por ejemplo, depende mucho la patología, ¿no? Qué sé yo, en un ACV, por ejemplo, ¿no? En un periodo agudo, en un momento agudo vos podés ver que presenta ciertas fallas, ¿no? Y se espera que hay un periodo ventana de 8 meses, ¿no? En esos 8 Claro. meses hay como una recuperación espontánea, ¿no? Bien. Que el mismo cerebro se reorganiza, por eso se habla de plasticidad neuronal, ¿no? El mismo cerebro se va reorganizando y distintas áreas del cerebro que no estuvieron dañadas van supliendo o tratando de cumplir las funciones de esa área dañada. Luego de esos 8 meses, ya la recuperación no es tan, no se puede esperar tanto, ¿no? Sí, lo que decíamos de mantener, qué sé yo, la rehabilitación cognitiva para sostener qué sé yo, la mejoría y que no Claro, no venga. empeore más, digamos. Claro. Tal cual. Me gustó esto que dijiste de digamos, reorganizar de la neuroplasticidad y demás, comparado con la atención. Yo por ahí lo empiezo a relacionar más no con una persona que tenga una patología, como esta de la ACV, pero una persona, digamos, normal, entre Sí, comillas. sí. Esto de reorganizar, digamos, para mejorar la atención. Por lo menos en mi caso siento que yo he mejorado la atención, la memoria, todas esas cualidades ejecutivas superiores con una mejora en la rutina, digamos. O sea, una rutina del día práctica, por ejemplo, mejorar el sueño, mejorar lo que como, mejorar cuándo como, mejorar, no sé, si tomo café, cuánto café, a qué hora. Qué importante es como la rutina para vos, por ahí en un paciente, para, digamos, ponerlo de vuelta en carrera, por así decirlo. Y te diría que no voy a ser extremista y decir lo es todo, ¿no? Pero es súper importante. Voy con un ejemplo clarísimo de Sí. de un paciente. Un paciente que tuvo un aneurisma y le hicieron clipado y demás, o sea, una intervención quirúrgica, y quedó con la memoria afectadísima. O sea, no puede recordar, o sea, de ejemplo, no puede recordar lo que almorzó, lo que cenó, lo que hizo el día anterior y demás. Sí. Pero fíjate acá, retomando lo de la rutina y demás, el tipo previo a todo esto era un tipo completamente organizado, que trabajaba con agenda todo el tiempo, Mirá vos. anotaba absolutamente todo. El martes tengo que ir a tal lado, esto y lo otro. Entonces, vos fíjate cómo esto, el tema de su hábito a la agenda, cómo compensa muchísimo todas las fallas que tiene en la memoria. Porque dice, martes 19, 16 horas, Colombo, ¿no? Entonces él ya
y tiene el hábito de ir a chequear todo el Claro, tiempo súper su organizado. agenda. Entonces, sí, se puede olvidar lo que habló quizás o quién lo fue a visitar y demás, pero lleva un registro En papel, en claro. papel y eso nos sirve muchísimo a los dos. A él le sirve para organizarse y a mí me sirve muchísimo para O trabajar. sea, esta rutina de ponerlo en papel fue previo al aneurisma, por ejemplo. Sí, 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 de toda su vida, porque siempre Claro. fue un Y tipo... ahora que tiene este aneurisma no puede recordar cosas que le Sí, pasan en el día. sí, 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 Wow. sí, sí. Y esa parte tiene una localización por ahí en el cerebro, en el sistema nervioso central, que vos digas, bueno, como que Mm. el aneurisma afectó tal parte, entonces... Y a ver, esto es un tema de debate divino, porque están los localizacionistas versus los Claro, que dice que no tiene antilocalizacionistas. localización específica la Claro, atención, la memoria. que dicen que es una cuestión, o sea, hay personas que te van a decir el área de Broca, ¿no? Que es el Claro. área del lenguaje, pero se ha visto y se ha comprobado Mm, que lesiones puede lesiones específicas en ese área no han generado los trastornos esperables en el lenguaje o lesiones en otras áreas del cerebro han generado ese tipo de lesiones. Entonces, lo que se habla es de los circuitos, ¿no? claro. Del La circuito que está, comunicación, claro. que es lo mismo que por ahí en una casa, ¿no? O acá en el estudio, de repente se corta la luz de acá arriba, Sí. ¿no? Y entonces lo primero que haces es fijarte si el foquito está mal. Si el foquito no está mal, vas y te fijas la llave. Si la llave no está mal, te fijas en el resto de los ambientes. A ver, ¿el resto de los ambientes anda? Sí. Entonces ahí te vas a dar cuenta que por descarte, no vas descartando hipótesis, te vas a ir dando cuenta, como acotando quizás el diagnóstico o las hipótesis que podés llegar a manejar. Claro. Sí, sí, estaba pensando en este caso que lo vi hace poco en la facultad, el caso de Phineas Gage, que Oh, es reestudiado, sí, sí. que él era una persona que trabajaba en la ferrovía, creo que es, Mm, era ferroviario. Sí. y que era una persona súper organizada, súper racional, una persona juiciosa, y que una vez se clavó, no sé, que fue un Eh, fierro claro. acá en el cráneo, en lo que es la corteza prefrontal, y a partir de eso empezó a ser mucho más impulsivo, Mm, perdió todas sus capacidades de flexibilidad cognitiva. mm, Entonces, en ese caso sí hay como claramente una localización, porque vivía normalmente, mm. simplemente cambiaron sus conductas. Claro, o sea, aparte lo loco de esto, bueno, fue uno de los casos como que dieron mucho pie a todo lo que es la neuropsicología y la comprensión del lóbulo frontal, ¿no? Que el tipo fue, o sea, la gente no lo podía creer, ¿no? Que fue caminando con la barra incrustada al hospital para que lo vieran. Wow, O sea, impresionante. y sí, vos veías que cognitivamente, o sea, tenía la memoria preservada, la atención parcialmente preservada además, pero todo lo que era, eh, qué sé yo, eh, emocional, racional, todo lo que vendría a ser más bien de las funciones ejecutivas, que es el control inhibitorio, la toma de decisiones, la organización, la planificación, estaba completamente afectado. Decían que era Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que había Wow. cambiado de personalidad, se había puesto un tipo que se había vuelto grosero, desinhibido, faltaba al trabajo, administraba mal sus finanzas, Mm, bueno, todo ese tipo de manifestaciones conductuales son esperables en el otro tipo de patología que vendría a ser la demencia frontotemporal, ah, que a diferencia del Alzheimer, que lo que empieza a deteriorarse sería el lóbulo temporal, en la demencia frontotemporal lo que se empieza a atrofiar es el lóbulo frontal, ¿no? Y entonces son esperables este tipo mirá. de conductas. Y a la inversa, y ahora te la doy vuelta, a la inversa, con lo último en desarrollarse, viste que dicen que nuestro cerebro se desarrolla hasta los 23 años, por 21, ahí, 24, sí.
Bueno, lo último en desarrollarse es el lóbulo frontal. Claro. Entonces, no te digo que es esperable, pero hay cierta comprensión cuando ves, qué sé yo, a los chicos que por ahí son más compulsivos, que hay problemas de atención, que Claro. tienen problemas Tal en las cual. rutinas, ¿no? Que para organizarse, que cometen, ponen en peligro su vida porque toman decisiones que muy riesgosas, por ejemplo, qué sé yo, manejar borrachos no, que son cuestiones que por ahí no estoy diciendo que adultos Que un adulto no lo puedan que no hacer, lo hace, claro. pero vos fíjate que quizás con adultos pasa que se juntan a chupar con Sí, los amigos y sí, dicen, y salen che, igual. te dejo el auto acá en casa, te dejo el auto acá, lo paso a buscar mañana porque Sí, sí, no puedo conmigo. tal ¿Entendés? cual. Pero esa es la diferencia chiquita Mm. pero abismal Es abismal, claro. Claro, la entre... madurez del cerebro que ya puede tomar decisiones más racionales, disciplinarias. Y anticiparte, ¿no? Poder mirar a futuro, Mira, medir sí. las consecuencias, Mm. ¿no? No porque sí el índice de traumatismo de cráneo, la población que más afectada está por los traumatismos de cráneo son los adultos jóvenes, ¿entendés? Que están entre los, no sé, entre los 10 y los 20 y pico de años, Sí, ¿no? sí, que la causa número uno de muerte de esa edad es accidente automovilístico, porque Claro. es agarras la moto y te la das, o el auto, no sé, borracho. Es re normal eso que Ujú. pase. O nada, esto ya es algo más cultural, lo que voy a Sí, sí, decir, pero es una tontería, pero es sumamente importante. O sea, el tema del casco, ¿no? terrible. En el long o en el skate o en la bicicleta. Es una pelotudez, viste, pero quizás por una cuestión estética o no quedar como un goma, no te pones un casco, pero yo conocí a un pibe en Barcelona, un Mm. pibe de 17 años, vos no sabés lo que era. No sabés lo que era, estaba, pero afectadísimo, o sea, se había dado un Mm. palo en bicicleta en Claro, bicicleta que vos decís no iría a más de 20 kilómetros por hora. wow, Y si hubiera tenido un casco, ¿viste? Vos decís, estaba muy mal. sí, pésimo, o sea, motrizmente había quedado mal, o sea, porque tuvo afecciones motrices, cognitivamente también a lo que es memoria, no, Wow, pésimo, impresionante. Son ¿viste? decisiones de un segundo que te afectan toda la Para vida. toda la vida te la Qué cargaste, ¿entendés? impresionante. Bueno, ahora que mencionaste el tema de cultura y atención, quería hacerte unas últimas dos preguntas antes de que terminemos. O sea, esta pregunta es muy amplia, pero ¿cómo es la atención, digamos, desde un punto de vista cultural de acá en adelante, en el futuro? O sea, como personas, como normales. Porque hoy, por ejemplo, estaba en el subte. Yo viajo en el subte por día 2 o 3 veces, mínimo, Mm, mínimo. A veces más. Y veo muy seguido, ya como un patrón que pasa, que la gente está sentada, los que están sentados más que nada, con el celular, y se abre la puerta de la parada en la que tienen que bajar, mm, y se acuerdan tarde. mm, Entonces dicen, ¡ay, era esta! Y se van mm, corriendo y a veces no llegan. Y se mm, corta la... Hoy justamente hubo 2 tipos que les agarró la puerta por hacer eso. sí, Pero te lo juro, Andrés, o sea, ya me pasó que lo veo 2, 3 veces en un día. sí, 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 sí. Yo hago por ahí la línea entera, pero es muy común eso, y es un problema de atencional. O sea, ¿cómo ves eso de acá a futuro en nosotros con la tecnología? ¿Cómo nos afecta todo eso? Y bueno, nada, las manifestaciones, o sea, ya estás viendo, me Es estás hablando impresionante. de un índice de 3 casos en En 2 días. 2 días. Entonces, la respuesta está ahí. Mm. Pero también, bueno, hay muchas cuestiones que la tecnología nos favorece, ¿no? O que están favoreciendo. Que nosotros podemos ocupar, o sea, entendiendo que todas las funciones cognitivas son recursos, ¿no? Claro, Y si yo estoy empleando recursos atencionales a esta conversación, no voy a estar contestando mensajes de textos o resolviendo pendientes, ¿no? Entonces, ¿la tecnología en qué nos favorece? En esto, ¿no? ¿Qué sé yo?
las casas inteligentes, que el lavarropa se prende solo, la cafetera, esto, y entonces tenés el recurso atencional disponible para colocarlo en otro tipo de actividades. ¿Dónde hace interferencia? Y quizás en este tipo de cosas, ¿no? Y donde se puede ver, el tema es lo peligroso, ¿no? De Es que es peligroso, o ir sea. con el celular contestando mensajes. Entonces acá vendría contestando mensajes cuando uno va manejando, Bueno, ¿no? ahora en Avenida Libertador y en Figueroa Corta pusieron cámaras en los semáforos con multa ahora. Bien. No sé cuándo las habilitaron o si las van a habilitar ahora dentro de poco, pero sabía que hay ciertas partes de Libertador que tenés la cámara ahí en el semáforo y si vos estás con el celular te sacan una foto y te llega la multa. Mm. Y es que, a ver, parece como soy botón y demás, pero eh, es que se pueden ahorrar y se pueden, o mejor, se pueden ahorrar y demás, las consecuencias pueden ser gravísimas, Mm, ¿no? Por contestar un mensaje capaz que te llevas puesto a alguien que está cruzando la calle terrible. y le jodiste la vida a una familia, le jodiste la vida a una persona y te jodés la vida a vos y a tu economía y a la economía de tus Claro, es un viejos, de lo que sistema eso, sea. viste, es un poroto, ¿no? No. Por una decisión tonta, por un... Entonces, ¿dónde está la solución a esto? Psicoeducación, ¿no? Educar sabiendo de que no estoy diciendo de que dejes de usar el celular, pero sí tomar noción de las consecuencias que puede tener el mal uso, ¿entendés? O sea, o que hay momentos para cada cosa, o sea, volviendo al aula, los chicos con el celu en la facu o en el colegio, lo que sea, y, No puedes entrar al aula con el celular, claro. y viste, a mí me No, hubiera no. encantado iba al colegio, me hubiera encantado. Pero la realidad es que En no. especial si el cerebro no está desarrollado todavía. Mm, mm, Sí, es impresionante. Y la última pregunta que te quiero hacer, que por ahí no tiene nada que ver con lo que hablamos recién, pero es una pregunta que me propuse hacérsela por ahí a todas las próximas entrevistas que estamos haciendo, que es, ¿qué opinás que la salud mental está como tan de moda últimamente? Por ejemplo, no sé, prendés la televisión y ves como celebrities o famosos que hablan de sus problemas de depresión, de ansiedad, como que los exponen hasta tal punto de que se vuelve como hasta atractivo mostrar como tus vulnerabilidades, por así decirlo. ¿Vos crees que es algo bueno eso? Porque, digamos, expone y como que concientiza, o es una distracción, porque hay como mucha información de más. no, me parece brillante. Ok. Me parece brillante que se visibilice, ¿no? Porque vos me mostrás una radiografía del brazo y sí se puede ver que lo tenés fracturado, pero la fractura emocional, eso no se ve, Ok. no se ve y muchas veces hay mucho prejuicio, amor propio, que está bien que uno lo tenga, pero en este tipo de cosas, como la depresión, que es muy jodida, Sí. ¿entendés? Está muy bien poder charlarlo, compartirlo y de repente ver a un tipo que me parece brillante, Dibu Martínez, que es un referente hoy en día, Ujú. bla, bla, y que diga, se lo debo en parte a mi psicólogo, no por ser psicólogo, Sí, 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 obvio. sino de que mostrar que también es necesario y es hiper saludable y está infravalorado, creo, eh, el hecho de ocuparse de la salud mental. Me parece que es recontra clave entendiendo que eso tiene un impacto en todos tus contextos, sea en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito, qué sé yo, de pareja, ¿no? Y me parece como recontra clave. Qué bueno. Y está muy Está bueno, bien. sí, que se visibilice y también esto, o sea, hay estudios que, o sea, que, por ejemplo, llevándolo a los casos Sí. quizás... O casos, por ejemplo, no sé, bueno, de vuelta, gente que tiene influencia en las redes, mm, ¿no? Influencers. sí, sí. Que suben, por ejemplo, fotos llorando, por ponerte un Mm, ejemplo, ¿viste? Y ponen, bueno, la vida no es siempre color de rosa y como que ponen esa foto. mm. Digo, es algo que está pasando, es como muy común. Sí, la verdad no tenía mucha idea.
No lo veo mal siempre y cuando el fin sea positivo, Ok, ¿no? Pero bueno, lo que decía, y esto yo no lo sabía, y está bueno que se sepa y está bueno decirlo. O sea, que hay estudios con evidencia científica y en charlas que he estado que dicen de las personas con ideación suicida o demás, mm, que una de las cosas más positivas es poder ponerlo en palabra, ¿no? Y poder bajarlo y que no se sientan como que son casos únicos. Entonces, es una forma de sentirse más acompañado y desdramatizar, quitarle un poco el tabú mm, o toda esa carga negativa que tiene, sí. sí, sí, es verdad. Bueno, ya estamos llegando al final del episodio. Andrés, muchas gracias por haber venido. La verdad que fue un placer, encima que te acerques hasta acá, hasta la UADE. Gracias a Pilar también que se está ocupando ahí con las cámaras, una genia. Y bueno, nada, no sé si querés decir algo más o cerramos, pero la verdad que por mí fue un placer tenerte. Igualmente, muchísimas gracias a los dos. Me sentí súper cómodo. Y nada, me quedo con esto último que charlamos, que me parece brillante esto de sí visibilizar, Ok. pedir ayuda, Ujú. no es lo mismo. Hablar con un amigo que con un terapeuta, No es claro. lo mismo, claro, iba a decir, hablar con un amigo, con el cura, con el peluquero, con el taxista, que estar en un proceso de trabajo porque se trabaja en conjunto, uno con el terapeuta y el terapeuta con uno, ¿no? Es no digo que es necesario, hay personas que por ahí no lo necesitan, pero sí me parece que en algunos casos es importantísimo. Mm, impecable. Bien.